Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en una de las actividades del ciclo sobre afromexicanos que estamos llevando hasta ustedes desde el Instituto Cultural Mexicano en Washington, D.C. Estoy muy honrada y me siento muy contenta de poder contar con la presencia de nuestras dos invitadas esta tarde y me voy a permitir ahora presentarlas muy brevemente. Alejandra Haas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Ix? Muchas gracias por la invitación a ti, al Instituto Cultural de México en Washington, a la Embajada de México en Estados Unidos. Me da muchísimo gusto saludarles. Muchísimas gracias a ti, Ale, por aceptar y por hacernos un huequito para poder grabar. Alejandra Haas es investigadora invitada del CIDE. Actualmente es la titular de la Unidad de Género e Inclusión de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Previamente, entre 2015 y 2019, fue presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y es una abogada especializada en derechos humanos por la Universidad Iberoamericana y con un grado de maestría también en Derecho por la Universidad de Nueva York. Creo que no hubiéramos podido conseguir a alguien que tuviera más fresco el pulso de la importancia de la inclusión de las comunidades afromexicanas que Ale en este momento. Y tenemos también el enorme gusto de tener aquí con nosotros a Junko Gata Aguilar, que también agradecemos que nos haya hecho un huequito y que hayamos podido coincidir en esta virtualidad extraña en la que nos encontramos por la situación. Junko es una escritora afrojaponesa y chicana originaria de Veracruz. Está haciendo su tesis de licenciatura en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, escribe ficción, ensayo y crítica de cine y ha sido publicada en la Universidad Veracruzana, en Vogue México y en el British Council de México, y sus temas de interés, de ahí que esté presente con nosotros tan afortunadamente, son la identidad, la racialización y el racismo en México. De nuevo, gracias a las dos por acompañarnos en esta charla. Déjenme empezar con dos ideas generalizadas, dos tropos muy comunes que solemos oír, sobre todo gente de mi generación y de generaciones previas, no necesariamente las más jóvenes, pero esta idea de que en México no somos racistas y que no podemos serlo porque en México no hay personas negras. Ese es el primero. Y la otra variante de esta idea es que en México no somos racistas, si acaso somos clasistas. Obviando el claro vínculo que han demostrado las encuestas sobre discriminación sobre el color de piel y la clase social, ¿no? Entonces, me gustaría que arrancáramos un poco con esta idea para empezar a hablar propiamente de las comunidades afrodescendientes en México. Ale, ¿quisieras, por favor, empezar? Pues me da muchísimo gusto compartir la mesa con Junko. Yo hablo, digamos, en mi capacidad de expresidenta del CONAPRED, como una institución que participó en el proceso de construcción de la pregunta de autoidentificación con el INEGI, que levantó en 2015 una encuesta intercensal. Es la primera vez que el Estado mexicano pregunta a las personas si se autodenominan, autoidentifican como afromexicanas, y una institución que también acompañó con la generación de conocimiento a la transición de no tener ningún reconocimiento a tener un reconocimiento en la Constitución. Lo que hay que decir es que es una lucha de las organizaciones afromexicanas que precede a las instituciones y que estarán ahí después de las instituciones, después de las distintas titularidades. Y en realidad de lo que se trata justo es de poner en el centro a las personas que se autoidentifican. Yo ahí lo que te diría, Ix, para retomar tus dos ideas iniciales es, en primer lugar, efectivamente, lo que no se ve no cuenta, ¿no? Termina siendo que ha habido mucha discusión en torno a si la autoidentificación afromexicana
se justifica o no se justifica. Hay personas que dicen, bueno, pero es que hay también personas de origen chino y hay personas de origen de otros países. ¿Por qué los afros, las mujeres y hombres afros, las comunidades afro-mexicanas deberían tener o no reconocimiento? Yo creo que hay ahí mucho racismo vinculado con algunas de las marcadores identitarios mexicanos, como es el gran mito del mestizaje, que lo que hizo fue históricamente invisibilizar por completo la enorme diversidad que hay en México. Y las poblaciones afromexicanas en particular han sufrido de una no solo invisibilización, traducida en esto, por ejemplo, de que el censo nunca preguntó sobre la autoidentificación hasta el 2015, haciendo que muchos, incluso académicos y académicas que estudiaban a las poblaciones afro, tuvieran datos equivocados acerca del tamaño de la población afromexicana, más de 1 millón de personas, 1.300.000 más o menos, 1.400.000, según la encuesta. Y ahora te digo por qué, porque incluso creo que puede haber, y se asume, ya veremos los datos del censo 2020, pero se asume que hay un conteo menor al que debería de haber, porque incluso pues hay gente que proviene de familias, comunidades, historias afromexicanas, pero que no se anima ni a decirlo ni a expresarlo en un censo, pues porque nunca ha tenido un valor, ¿no? Entonces, también es importante como destacar acá cómo la propia construcción del mito identitario mexicano como una sociedad que no tiene ninguna diversidad y que todos somos todos mestizos y no hay racismo porque no hay, digamos, razas, ¿no? Ahí hay muchísimas prejuicios, estereotipos y malentendidos que hay que ir desenmadejando, y creo que el conteo del INEGI es un buen comienzo, pero solo es un comienzo. La segunda parte es el reconocimiento constitucional, que afortunadamente ocurrió el año pasado. Ya está incorporado en la Constitución el reconocimiento de las comunidades, pueblos y personas afromexicanas como parte de la composición pluriétnica y multicultural de nuestro país. Pero, insisto, eso es un peldaño de una deuda histórica que tiene que ver con cambiar los libros de texto, que tiene que ver con cambiar la comunicación y la manera en la que nos percibimos entre mexicanas y mexicanos, que tiene que ver con la programación cultural de las embajadas. Yo por eso celebro muchísimo que ustedes hagan esto, porque creo que esos son los cambios que queremos ver. Pero que también tiene que ver con políticas públicas concretas y específicas diseñadas para atender las enormes carencias que devienen del racismo en México y que se traducen, por ejemplo, en la falta de acceso. Y yo he estado en ciertos lugares específicos en donde hay una mayor concentración de afromexicanas y afromexicanos conversando en mesas concretas sobre cuáles son esas carencias, y hay carencias de infraestructura, de carreteras, carencia de presencia de mejores servicios de salud, de posibilidades de educación, incluso oportunidades productivas. Todas esas cosas siguen siendo pendientes concretos y que deberían de ser parte, digamos, de la agenda de derechos humanos del Estado mexicano. Junko, en esta construcción, que creo que en su momento fue muy útil de la identidad nacional, en un esfuerzo por igualar, por eliminar la figura, digamos, del criollo, ¿no? Del castizo, del criollo, del sistema de castas, y el empuje de la identidad como mestiza, en la que se invisibilizó desde luego a las comunidades indígenas, pero también a las menos visibles como la afromexicana. La imagen, la representación de las personas afrodescendientes en México, pues tenían un cariz cuestionable, sin hacer ningún juicio de valor, pero nuestras referentes, insisto, con el tema de que es mi generación y quizá algunas previas, no necesariamente las posteriores, pero voy a hablar de la mía para atrás, de, no sé, como se me ocurre Angelitos Negros, ¿no? La película, el Negrito Sandía, la Negrita Cucurumbé, más recientemente El Pastelito, que se llamaba Negrito y al que tras las solicitudes de algunos grupos se le cambió el nombre por considerarse racista, aunque a nosotros
podría no parecérnoslo porque no es un diálogo que solemos tener, ¿no? Que hasta hace no mucho no hablábamos de nosotros como sociedad, como una sociedad racista. ¿Dónde crees que estamos ahora parados y hasta dónde crees que debemos avanzar, Yunko? Sí, me parece que ahora es fundamental empezar a hablar del racismo y desde un principio el problema sustancial es que se percibe, cuando a una persona le dicen racista, se percibe como un insulto y no como un adjetivo descriptivo simplemente, ¿no? Y en ese sentido, las personas se ofenden y ya no están abiertas al diálogo porque creen que uno los está insultando o diciendo que son malas personas, ¿no? Porque pensamos que una persona racista es igual a ser una mala persona. Incluso grupos supremacistas blancos en Estados Unidos, un hombre llamado Richard Spencer, hay una cita de él donde dice, sí, es que si tú me dices racista, pues yo siento que es como si me dijeras que te caigo mal, ¿no? Y ese es el problema fundamental. El racismo no significa ser una mala persona y tampoco es una identidad estática, sino que es el hecho de tener ideas y acciones que suponen que existen las razas, para empezar, y que dentro de las razas hay jerarquías, donde pues las personas blancas o blanqueadas están más hacia arriba y las personas de color están en situación de inferioridad. Y no solo están en situación de inferioridad, sino que se les adjudican características negativas tanto al físico como a las personalidades de estas personas y estos grupos étnicos racializados. Entonces, yo pienso que es importante empezar a hablar de racismo y entender el racismo como una identidad que se puede modificar constantemente incluso, ¿no? Que no es suficiente decir que no somos racistas así a secas, sino activamente posicionarnos desde el antirracismo, que supone que no existen las razas, pero que sí entendemos que estas construcciones o ilusiones tienen consecuencias muy tangibles. Entonces, que hay que saber reconocernos en qué parte de la jerarquía estamos, digamos, cómo somos percibidos por los demás, y activamente buscar la equidad, que no la igualdad racial. Y tratar de cuestionar los espacios en los que nos movemos y cómo pensamos en estos espacios y tratar de modificar las acciones y las ideas que, si bien tienen su origen desde el individuo, finalmente tienen repercusiones para el colectivo y se traducen en la creación de políticas racistas que ponen a las personas de color en un lugar de constante o permanente desventaja. Así es. Ale, mencionabas en tu intervención anterior que lo que no se ve no existe y me imagino que también eres de la idea de que es igual de importante verlo que nombrarlo. Me gustaría hablar de la nomenclatura, ¿no? De hablar de afrodescendencia y de afromexicanos como una manera de nombrar a estas comunidades que es la que ellas han elegido. ¿Cuál es la importancia de respetar la forma en la que eligen las comunidades ser nombradas? Y ¿por qué nos ha costado siempre tanto trabajo hablar de personas negras en México, ¿no? Siempre lo hacemos en diminutivo, decimos que es negrito o decimos que es morenito en diferentes escalas de piel morena porque nos parece un insulto. ¿Es un insulto? ¿No es un insulto? ¿Cómo debemos referirnos? ¿Cómo quieren la comunidad afromexicana ser llamada? A ver, yo creo que ese es el tema del lenguaje se lleva siempre como mucha atención y aunque me parece fundamental y ahora te digo por qué, al mismo tiempo me sorprende cómo, y no es un reflejo para nada de tu pregunta, pero lo digo como muy en general, me sorprende cómo nos clavamos mucho como en el nombre, pero luego como las grandes diferencias en acceso a derechos las dejamos pasar, ¿no? Pero ¿por qué el lenguaje es importante y por qué se lleva la atención? Yo creo que una de las primeras cosas, si me permites, Six, muy rápido, las personas morenas más de tono de piel oscuro, las personas afromexicanas, las personas indígenas,
en México, y también las personas asiáticas y de otras proveniencias, o sea, todo aquel que no es percibido o percibida como, digamos, mestizo con tonos de piel más claros, sí está sujeta a un racismo estructural. ¿Qué es el racismo estructural o qué es la discriminación estructural? La discriminación estructural la detectamos cuando tenemos actos normalizados y generalizados. O sea, en todo, más o menos en todo el territorio nacional hay como prácticas constantes de discriminación. Esas prácticas no dependen necesariamente de la voluntad de la persona o de la institución, sino ocurren de manera reiterada en contra de las mismas personas. Son prácticas además que están absolutamente normalizadas, incluso incorporadas en las leyes o en la forma de trabajar de las instituciones. Y son prácticas que están muy normalizadas en nuestra cultura y muy enraizadas en la manera en la que tenemos. Y ahí el lenguaje juega un papel muy importante, ¿no? Todo esto que tú mencionas del diminutivo, de las menciones de los tonos de piel, como una cosa negativa, pero a la vez no lo digo sino en diminutivo para que no parezca que estoy diciéndolo en mala onda. En fin, todas estas son como pequeñas señales de alerta de cómo nuestra cultura normaliza la discriminación. Pero creo que lo más importante de la discriminación estructural, y eso abona, espero, a lo que decía Junko, es que finalmente la discriminación estructural lo que esconde son relaciones desiguales de poder. Y el poder, digamos, concebido en tres dimensiones: el poder económico, el poder político, pero también el poder de la narrativa. Tener la voz pública, tener el derecho de nombrar las cosas y a las personas, es un ejercicio de poder. Cuando tú escuchas a personas decir, yo no le voy a decir, dejar de decir de una forma denostativa a una persona gay o lesbiana, y me vale como quieren que les digan, yo les digo como yo quiero porque mi libertad de expresión, o a una trabajadora del hogar, me vale como la trabajadora del hogar quiere decirse a sí misma, yo le digo como quiero, ¿no? Y lo que importa es mi intención, no como ella lo recibe, sino lo que yo quiero decir. Y yo no lo digo de manera denostativa, pero siempre le he dicho así, así le decía a mi abuelita y mi maestra de kinder, y entonces yo lo voy a seguir diciendo así. Ese es un ejercicio de poder. Es al final decir, no me importa si te hago daño, no me importa si eso normaliza la discriminación, yo te digo como se me da la gana porque puedo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que la gente merece irse a la cárcel por decir una cosa denostativa? Para nada. Cosa que mucha gente ha pedido, ¿no? Cárcel a los que dicen, e incluso hay legislaciones en algunos estados. O sea, yo no creo que en términos de expresión la cárcel sea ninguna solución, pero sí creo que es muy importante señalarlo y decirlo, porque finalmente lo que vemos es eso, es la posibilidad de nombrar tú como persona privilegiada a otra o a otro. ¿Qué alcance tiene el concepto de afrodescendiente o afromexicano? No absoluto, porque las y los afrodescendientes, como las y las mujeres, o como las y los migrantes, o los jóvenes, o las personas LGBT, pues son muy diversos, ¿no? Pues hay unos que viven en unos lugares y otros en otros, y hay mujeres, y hay hombres, y hay niños, y hay personas con discapacidad, y hay personas LGBT afros. Hay mucha variedad. Entonces, no podemos decir como que colectiva y absolutamente, y el 100% de las y los afros quieren que se les diga afromexicanos o afrodescendientes. Yo he escuchado testimonios muy bien argumentados de personas afromexicanas que dicen, nosotros reivindicamos la palabra negro, ¿no? Por decir algo. O luego hay una discusión más técnica en el INEGI y en los que levantan encuestas en donde dicen, si nosotros preguntamos por afromexicanos, pues igual la persona no sabe a qué nos estamos refiriendo, porque lo que se escucha comúnmente en esa comunidad o en esa calle o en esa casa es negro, ¿no? Entonces, hay mucha discusión sobre lo que es apropiado y lo que no es apropiado. Yo, digamos, en las cosas que he leído y las conversaciones que he tenido con algunas antropólogas mexicanas, me he convencido de que para una persona blanca, de tono de piel claro como yo, lo apropiado es decir afromexicanos, afromexicanas o afrodescendientes, pero eso no le quita para nada a los pueblos, comunidades y personas el derecho de autonombrarse como se les dé la gana, por supuesto. No me toca a mí, digamos, tomar decisiones por ellas y por ellos. Yo decido en lo personal nombrarlas así porque me parece que es lo apropiado y descriptivo. Pero creo, Ix, que es muy importante la discusión, justamente porque lo que revela es que cuando se tiene el control de la narrativa
se tiene el control de definir a la persona, al otro, a la otra, como uno quiere y no como esa persona quiere contarlo. Entonces, ya para cerrar, no nada más es cómo se les dice afromexicanas o afromexicanos, sino también qué se cuenta, y lo decía Junco también, qué se cuenta de esa identidad, ¿no? Y simplemente decir que en ese lugar el papel de la SEP y de los contenidos de los libros de texto es fundamental. No es nada más nombrarles, sino también qué se cuenta de su historia, qué se define como sus características, qué parte de la forma en la que hablamos de los pueblos, comunidades y personas afromexicanas esencializa y transmite a nuestra cultura esta sensación de que son personas que pueden ser tratadas de una forma distinta porque son menos valiosas que el resto de la población. Gracias, Ale. Y Junco, quiero aprovechar esto último que dice Ale para preguntarte, a ver si tú nos puedes ayudar en esta parte de la charla. Creo que parte de lo que nos impide o nos ha impedido hasta este momento reconocer la existencia de estas comunidades es que no sabemos que existen porque no están incluidas, ¿no?, en la narrativa de la identidad nacional. ¿Cómo es que llegan? ¿Cómo se incluyen en la creación de lo que es el México actual? Sí, pues también como agregando a la respuesta anterior de Alexandra, no solo es un problema que no se haya hablado de estas comunidades hasta hace muy poco o que hayan sido conscientemente excluidas, sino que en todo momento, incluso ahora, quienes nos siguen hablando de nosotros, empiezan a hablar de nosotros, tampoco somos nosotros mismos, ¿no? Y en ese sentido, no solo es necesario que, por ejemplo, a mi parecer, que se incorpore en los libros de texto de la educación primaria, sino que esta información estas narrativas sean las que los pueblos afromexicanos e investigadores afromexicanos o digamos personas negras mexicanas también tengan el derecho de contar sus propias historias, ¿no? Porque también me parece que si bien se ha hecho investigación de los pueblos afromexicanos o pueblos negros desde Aguirre Beltrán, también es importante destacar que seguimos siendo vistos como sujetos de estudio, ¿no? Y no como personas. Y tiene que ver también con la forma en la que se ha construido la ciencia, ¿no? Pero no creo que sea irremediable, sino que hay que hacer un esfuerzo consciente por incluir a las personas negras mexicanas detrás de estas representaciones, ¿no? O sea, que nosotros seamos las personas encargadas de contar nuestras propias historias, cómo es que queremos ser representados en los medios y cómo es que queremos integrarnos ahora a la identidad colectiva mexicana. ¿Podrías repetir ahora la pregunta que hiciste? Porque es que me quedé pensando mucho en eso. Claro, no, y te agradezco mucho que abonaras a la respuesta de Ale. Y la pregunta tenía que ver con el origen de estas comunidades afrodescendientes en México, ¿no? Que en la historia que aprendemos en la escuela está completamente borrada. No sabemos, y si no sabemos cómo llegaron, pues asumimos que no llegaron, ¿no? Sí, pues de hecho las primeras personas negras que llegaron a México llegaron con Cortés, pero posteriormente, conforme se cimentó la colonización, la invasión y después la colonización europea, se secuestraron personas africanas y fueron traídas en calidad de personas esclavizadas al continente americano y a la Nueva España y a lo que ahora es México. Y se dedicaron a toda clase de labores, en las minas, como en la agricultura, en los trabajos de crianza, en la venta de productos, etc. Y es importante también destacar que estas poblaciones, conforme después de la independencia, fueron progresivamente asimiladas al resto de la población y se fue eliminando el carácter africano o la conciencia africana y negra
porque, como mencionaban anteriormente, dentro de la narrativa del mestizaje solo se contempla lo indígena, que además también es tremendamente violento porque supone que todas las etnias que están al menos en México son lo mismo y simplemente, o sea, y además son categorías que son arbitrarias en el sentido que todas estas personas lo único que tienen en común es que ya estaban aquí cuando llegaron los europeos, ¿no? Por una parte. Y por el otro, pues que también se plantea esta gloriosa herencia europea y pensando que fueron uniones, digamos, libres y consensuadas en todo momento, cuando en realidad también hubo muchísima violencia por parte de los conquistadores y de los hombres europeos, que también llegaron a ejercer violencia sexual contra las mujeres indígenas y las mujeres africanas que ya estaban, o bueno, que con las que compartieron este espacio y que tuvieron en calidad de personas esclavizadas, ¿no? Entonces, existen personas africanas y afrodescendientes en México, en lo que hoy es México, desde el siglo XVI, y estamos hoy todavía, pero me parece que también tiene mucho que ver con, de nuevo, el mestizaje. Como no se nos enseña que llegaron personas africanas, no lo contemplamos como una posibilidad para identificarnos y caemos en la categoría del mestizo porque no tenemos más palabras, no tenemos más términos, no tenemos otras historias que nos permitan explicar cuál es nuestra corporalidad o nuestras culturas. Pongo un ejemplo muy, muy cercano. Yo crecí, hice la primaria en Jalapa, en Veracruz, que es uno de los estados que tiene mayor población afrodescendiente, y que además a pocas horas de Jalapa está el pueblo Yanga o San Lorenzo de los Negros, donde fue una de las primeras rebeliones de un hombre, más bien de personas africanas esclavizadas, lideradas por un hombre llamado Yanga. Y yo nunca me enteré de eso en la escuela. De hecho, no me enteré de eso hasta que entré a la universidad, hasta que me fui de Veracruz, fue que aprendí la historia de los pueblos negros y africanos. Y si bien existe mucho trabajo y mucha investigación sobre el tema afro en Veracruz, estos, pues por lo general se quedan en los espacios académicos, ¿no? Y apenas hace poco tiempo es que se empieza a transmitir como en una idea de divulgación para el público general, pero el problema es ese, ¿no? Que no tenemos las palabras, los términos y las historias, y si no tenemos con qué nombrarnos, no nos vamos a nombrar de esta forma, porque incluso eso es lo que se nos ha robado, ¿no? Y me parece también que es muy importante hablar sobre eso. El hecho que nos nombremos afrodescendientes, que somos de África, que es un continente enorme y súper diverso, es porque en el proceso en el que nuestros ancestros fueron secuestrados, fueron colonizados, o sea, se les impuso otra lengua, una religión, otras formas culturales, perdimos incluso los nombres con los que nos nombrábamos a nosotros mismos, perdimos las etnias, no sabemos a qué etnias pertenecíamos, cómo se llamaban nuestras familias, de qué partes, digamos ahora lo que conocemos como países, de qué países o naciones éramos, y en ese sentido el reivindicarse como negro, por ejemplo, o como afromexicano, como, que también es una cuestión muy subjetiva y muy, digamos, depende de la persona y cómo prefiere identificarse, también es un ejercicio por tratar de recuperar nuestra propia historia y nuestra propia memoria colectiva. Si no podemos saber a qué etnias pertenecemos, al menos sabemos que tenemos todo esto en común, que compartimos esta herencia del traslado transatlántico, de la emancipación y de la emancipación que todavía estamos tratando de lograr ahora, ¿no? Porque todavía se nos percibe como personas que deben ser o pobres o maleducadas o ignorantes o una serie de cuestiones negativas por este mismo racismo, ¿no? Entonces, si bien puedo tener yo una educación universitaria, eso no detiene el hecho que, por ejemplo, a mí me sigan en las tiendas,
porque se me percibe como un otro que no pertenece, pero además que hay un lugar muy específico que yo debo de habitar de acuerdo con estas imaginaciones. Entonces, bueno, si bien contesté a tu pregunta sobre el origen, también me parece importante hablar sobre la continuidad y el tratar de recuperar nuestra historia inmediata como forma de recuperar nuestras propias narrativas y nuestra propia identidad y nuestra capacidad de nombrarnos. Así es. Y tú hablas de un episodio histórico muy particular del que no tenías conocimiento, pero podemos referirnos a cosas que todos sabemos por nuestra educación inicial, como José María Morelos, como Vicente Guerrero, a los que ni siquiera mencionamos como personas con un origen negro, ¿no? Y que como en inglés se usa el término whitewashing, ¿no? Que es sí. darle unos brochazos de blanquito a todo para, pues a veces para que sea más digerible y a veces directamente nada más porque se considera que esa información no es relevante al proceso histórico, y creo que podemos estar de acuerdo las tres en que sí lo es. Me gustaría preguntarles a las dos, nada más, desde su perspectiva, muy rápidamente, ¿por qué ganamos todos? ¿Por qué ganamos todos al reconocer esta herencia en nuestra cultura y como parte de nuestra identidad? Yo creo, no sé si puedo responder. Ahora que escuchaba hablar a Junko, pensaba en estas experiencias concretas y específicas, ¿no? Y cómo la falta de información tiene efectos específicos en construir cultura y cómo la cultura afecta. Y es, digamos, todavía la perspectiva de dónde están las pérdidas para poder responder dónde ganamos todas y todos en la diversidad. Hace unos años la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una decisión, una resolución en la cual pues denunciaba y señalaba un caso que es muy representativo desde mi punto de vista del daño concreto que hacen este tipo de invisibilizaciones. Unos agentes de migración del Instituto Nacional de Migración detuvieron a una persona mexicana, afro, cerca de la frontera. Es muy frecuente que a las personas afro que están cerca de la frontera las hagan perfilamiento racial, es decir, que las detecten como no mexicanas, pues porque en la educación primaria te dicen que no hay afros en México, entonces si eso te dicen, digamos, genéricamente, todo el mundo tiene esa información como si fuera información de sentido común, ¿no? A este mexicano lo deportaron a Honduras y estuvo 4 meses en Honduras tratando de regresar a su propio país, ¿no? Entonces, no es que el racismo es una cuestión nada más como de cosas muy abstractas, sino, como dice Junko ahorita, no me dejan, me siguen en una tienda. No son cosas abstractas, es la experiencia concreta de personas en el siglo XXI en México, vivida en muchos espacios. No sé si todos los espacios, porque posiblemente también se construyen espacios libres de racismo, pero no dejan de ser acotados. El espacio general que compartimos todas y todos es un espacio enormemente discriminatorio. Es homofóbico, es machista, es racista, también es clasista. Es un espacio lleno de prejuicios y lleno de estereotipos, ¿no? Yo lo que te diría es, ¿dónde ganamos? ¿Dónde ganamos? Pues es que si no empezamos a diferencia de otros países, en donde o regiones del mundo en donde se construyó la agenda antidiscriminatoria. En Europa, por ejemplo, se hablaba de minorías discriminadas, ¿no? Y siempre hemos escuchado esto de las minorías y las minorías. Y a mí no me gusta hablar de minorías en México porque si tú sumas mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, personas afro, personas indígenas, y empiezas a sumar a los grupos discriminados que sufren discriminación concreta y específica, te empiezas a dar cuenta que la mayoría de la población es discriminada. No todo el mundo es sujeto de racismo, pero muchísimos millones sí. Y no todo el mundo es sujeto de clasismo, pero muchísimos millones sí. Y entonces empiezas a darte cuenta
que lo que pasa es que es una sociedad construida sobre la base de prejuicios, estereotipos y estigmas que finalmente le otorga privilegios a muy poquita gente. Los servicios públicos están construidos para poquitos. Si no te adaptas a ese molde, no cabes y quedas en la marginalidad. El trato diferenciado que hay hacia una persona con un tono de piel que hacia otra, incluso en la provisión de servicios públicos, insisto. O sea, es un país construido sobre la base del privilegio de un grupo muy reducido y de una gran mayoría discriminada y marginada. Eso no puede ser pensado como un país democrático, porque la democracia no es solo electoral, la democracia también es sustantiva. Así es. Entonces, yo creo que si tenemos la pretensión de construir un país democrático, tiene forzosamente que pasar por reconocer que estamos excluyendo a la mayoría de la población, que las instituciones están construidas con esa perspectiva y que tenemos que revisar todas las grandes estructuras, la provisión de la educación pública, la provisión de la salud, el diseño de la infraestructura carretera. Todo eso tiene que pasar por el tamiz de la discriminación para darnos cuenta a quién condenamos a la pobreza y a la marginación y a quién estamos premiando generación tras generación tras generación, ¿no? Y bueno, ahí podríamos hablar, pero quizá después en otra ocasión, sobre la gran mentira meritocrática en México, sobre la falta real de oportunidades de las personas y sobre también la interseccionalidad, ¿no? Porque el racismo generalmente no se vive solito, también lo cruzan la homofobia, el machismo, el clasismo, y entonces se tiene que leer también de manera conjunta porque nos tenemos que dar cuenta que a las personas que acumulan pertenencias a estos grupos discriminados les va mucho peor cuando acumulan ciertas características. Y acumulan dominación. Bien. Yo Sí, a mi parecer es importante reconocer a la población negra mexicana en todos los sentidos, o sea, no solo como el millón y tantas de personas que somos, o a ver cuántas más salen tras los resultados de este censo, pero también para reconocer los aportes culturales, los aportes de la música, en la danza, en lingüística incluso, y entender la riqueza étnica y cultural que tenemos y apreciar esa diversidad, por una parte, y también por el lado de el racismo estructural. Me parece importante hablar, no solo nombrar a la población negra afrodescendiente, sino que este sea el primer paso para que podamos acceder a discriminación positiva. Esto es, no es pedir que se metan a personas negras en espacios de privilegio en la universidad, por ejemplo, nada más porque son negras, sino reconocer que históricamente se ha excluido conscientemente a estas poblaciones de la universidad solo por su racialización, y entender que somos también un grupo muy diverso y muy talentoso, y que ahora solamente se trata de ayudarnos a acceder a los espacios que pueden mostrar, o donde podemos nosotros mostrar nuestro talento. Como decía Alexandra, desafortunadamente el racismo no es una lucha aislada, no es un sistema de opresión aislado, sino que tiene intersecciones, y dependiendo del cuerpo vamos a sufrir las intersecciones de estas formas de violencia, ¿no? En mi caso, pues no solo soy una mujer, sino que soy una mujer negra, soy una mujer racializada. Entonces no va a ser la misma experiencia la que yo tenga en ciertos espacios que Alexandra, por ejemplo. Y en ese sentido hay que buscar la equidad racial. Esto es, no darles a todos el mismo trato, porque no estamos partiendo desde las mismas bases, sino darle a cada persona o a cada grupo de personas el trato que merecen de acuerdo a sus circunstancias, y entender que si algunas personas han tenido cierto grado de privilegio, pues no van a requerir tanta asistencia a nivel sistemático como las personas que pertenecemos a grupos que históricamente han sido violentados y excluidos y explotados sin reconocimiento alguno, ¿no? Entonces, por una parte,
es entender y apreciar toda esta diversidad que hay en México, además de los grupos indígenas, digamos, en cuestiones culturales, sino también de permitir que una gran parte de la población pueda acceder a una mejor calidad de vida, porque cuando se aborda y se trata de desmantelar el racismo, también se van desmantelando otras formas de opresión, porque todas las formas de opresión se relacionan y en la medida en la que una se desmantela, también se va tumbando la otra. Entonces, esa es la característica o, digamos, la importancia que para mí tiene la lucha antirracista y el reconocimiento de los pueblos negros mexicanos. Gracias, Junco. Ya casi para terminar, Ale, te pediría a ver si quieres hacer hacer uso de una bola de cristal y decirme si con esta inclusión de la pregunta de autoidentificación para las personas afrodescendientes en el censo 2020, ¿crees que se va a reducir esto que se detectó en las encuestas de discriminación sobre la autoidentificación, uno o más tonos de piel más claro del que realmente somos? ¿Crees que este tipo de preguntas, que incluirlas, tenga repercusiones no nada más benéficas para la comunidad afrodescendiente, sino para todos los demás? ¿Crees que podamos más o menos pronto transitar hacia un espacio donde no tenga tanto peso? Mira, yo creo que la discriminación y los prejuicios y los estereotipos, hay que decirlo, también habitan en una misma, ¿no? Nosotros muchas veces nos sorprende y nos impacta ver a personas tener prejuicios, estereotipos sobre sí mismas. Pero déjame darte un dato para responderte a esa pregunta. En la encuesta última de discriminación, la del 2017 que levantó el CONAPRED con el INEGI, con la UNAM y otros, salía un dato que me pareció de los más preocupantes. Las y los jóvenes son enormemente estigmatizados en México como personas peligrosas, como personas que posiblemente están tramando algún delito. Ahí hay un par de preguntas sobre prejuicios y estereotipos que preocupan. Pero la pregunta de si las personas consideran cierta o falsa esta afirmación, y la afirmación era si las personas jóvenes son irresponsables, no hay diferencia entre la respuesta afirmativa a ese prejuicio en grupos de edad. O sea, los jóvenes dijeron que consideran que las personas jóvenes son irresponsables. Eso pasa muchísimo. Y también nos confunde mucho porque como que pensamos, bueno, pero si somos un país de personas con ciertos tonos de piel, ¿cómo es que somos un país racista? O sea, parece todo un gran contrasentido y una gran confusión. Yo creo que es un proceso de transición de patrones culturales y de marcadores que va a tomar mucho tiempo. Yo creo que ninguna acción o acto por sí solo logra transformar la visión que una sociedad tiene de sí misma y logra cuestionar. Y creo que el mandato antidiscriminatorio que está en el primer artículo de la Constitución, por eso está bien posicionado. No es un mandato de una autoridad, no es un mandato de un poder, es un mandato del país. Y el país es el ejecutivo, el legislativo, el judicial, todos los órdenes de gobierno, toda la sociedad, las empresas, las escuelas, los medios de comunicación, el trato entre personas. Creo que la lucha antidiscriminatoria solamente va a tener impacto y efecto si de manera creciente las personas y las instituciones nos sumamos a darnos cuenta, como decía Junco al principio, que no se trata de ser racista o no racista, sino antirracista, también con uno mismo, también con una misma. En el momento en el que empezamos a pensar, y con esto cierro, que no nada más tenemos prejuicios, estereotipos racionales. Eso, pon tú que si uno tiene ganas de quitarse los prejuicios y los estereotipos, puedes estar muy alerta y tratar de desmontar tus propios prejuicios. Hay una cosa que se llaman sesgos implícitos, que se estudia ya en varias universidades en el mundo, y tiene que ver con cómo de manera inconsciente valoramos o desvalorizamos
la opinión de una persona o su capacidad para realizar alguna tarea, dependiendo de su género, de su tono de piel, de su pertenencia étnica, etcétera, sin ni siquiera transitar por un ejercicio racional, ¿no? Y cierro con esto. A mí me gusta mucho el ejemplo de cómo uno de los problemas más serios en México que hay es en la cuestión laboral, ¿no? Lo vimos en CONAPRED. Hay muchísimas quejas por las relaciones laborales que están cruzadas por prejuicios, estereotipos y estigmas. El ejemplo de las orquestas. Cuando en las orquestas se hacían audiciones y dejaban que las personas se presentaran con su físico enfrente de los jueces, solían elegir muy mal, porque se estaban fijando implícitamente y sin querer en cómo se vestían, en si eran mujeres o hombres, en cómo se veían, en su tono de piel. ¿Qué empezaron a hacer las orquestas? A decir, pues lo que queremos es un o una buena violinista. No me importa cómo se ve, ni cómo le queda el vestido, ni de dónde viene. Lo que quiero es que toque el violín bien para lograr la mejor calidad de música. Y entonces empezaron a hacer audiciones en las cuales no ven a la persona, sino solo escuchan la música. Y creo que ese es, digamos, el camino hacia el que tenemos que tender, es tener mucho cuidado de que no nada más posiblemente somos portadoras y portadores de prejuicios, estereotipos y estigmas, como dice Junko, esta fragilidad de sentirnos acusados y atacados cuando se nos dice estás teniendo una actitud racista o estás tomando una decisión racista, sino también nuestros sesgos implícitos que viven en nosotros porque nos educamos en un mundo en donde los prejuicios y los estereotipos estaban presentes y que se van a lograr ir desmontando con un trabajo colectivo muy a conciencia, con mucha humildad y escuchando a las personas hablar sobre sí mismas y por sí mismas. Junko, y ya casi por último, me alegra ver que tú eres una persona joven, que claramente eres muy activa en estos temas que te interesan y que además son tan importantes para la construcción ideal de la sociedad actualmente. ¿Tienes esperanza en que esto vaya a transitar lentamente, quizá muy poco a poco, seguramente también, hacia una mejor condición? Sí, la verdad es que no sé si sea por mi edad, pero yo soy muy optimista y creo que es algo que se puede desmantelar y un sistema de opresión que se puede destruir porque fue construido sí hace 500 años o 600 tal vez, pero en la medida en la que se fue construyendo a lo largo de 500 años, quiero pensar que si activamente se practica el antirracismo en el espacio público, en el espacio privado, a nivel gubernamental o a nivel individual, se va a poder desmantelar este sistema de opresión. Leyendo un discurso de una escritora latinoamericana, filósofa de la década de los 30, Victoria Ocampo, me llamó mucho la atención que ella decía, es que esta lucha, en su caso ella hablaba del feminismo solamente, pero decía, es que esta lucha, yo sé que en mi vida tal vez no vaya a haber una diferencia ni en la de mis hijas, pero tal vez en la de las nietas o en las generaciones que le sigan a ellas, ¿no? Y en el momento en el que ella escribía, pues por ejemplo en muchos países latinoamericanos las mujeres no podían votar o el derecho al aborto tampoco era digamos, el aborto era penalizado. Las mujeres no podíamos acceder a ciertos trabajos o a otra cantidad de espacios de privilegio o de educación. Y hoy vemos algunos cambios, ¿no? Y no se ha terminado la lucha y no es suficiente, pero hay progreso y sí va a ser muy lento y yo también no creo que vaya a haber este cambio total en el paradigma en el transcurso de mi vida, pero tengo la esperanza de que los y las compañeras y compañeros de mi generación y las generaciones que siguen y las generaciones que nos anteceden, estamos tratando de sentar las bases para abolir estas formas de violencia que nos atraviesan pues en todo momento realmente, ¿no? Y llegar a un punto en el que no sea necesario posicionarnos todo el tiempo desde el antirracismo porque ya todos vamos a tener esa equidad que buscábamos. Ojalá que así sea. Y no me queda más que agradecerles a las dos
que nos hayan acompañado. Esto es importante para el instituto desde muchos frentes. Es importante para mí a título personal, es importante para el instituto porque tiende un lazo más desde el cual podemos vincularnos con la comunidad en Estados Unidos. Detectando nuestras historias comunes, pero sobre todo porque me da un orgullo y una felicidad enormes ver que hay personas como ustedes, que además son mujeres y que tienen esta disposición y esta voluntad de seguir ayudando a construir un país mejor. Me alegra muchísimo ahora conocerte a ti, Junko, Ale, haberte podido contar entre mis personas muy queridas desde hace ya más tiempo y poder ahora traerlas a la comunidad que sigue al instituto en Washington. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias y ojalá sea solo la primera de muchas oportunidades que tengamos para platicar y que las próximas sean presenciales para que podamos traerlas hacia acá y que nos vengan a visitar un ratito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Junko. Muchas gracias por la invitación y por la conversación con Alexandra. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a las dos y a ustedes por habernos acompañado. Esperamos que les resulte de interés y que sigan el trabajo del instituto en el ciclo de afrodescendencia, los afromexicanos. Buenas tardes.